Vasculitis de grandes vasos. La primera a revisar será la arteritis de Takayasu. Bueno, su nombre lo dice, es más frecuente en población asiática, ¿ya? Afecta en general a la aorta y a sus ramas principales, o sea, del arco aórtico. Aparecen principalmente en mujeres menores de 50 años además. ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Lo que hablábamos hace un rato, principalmente síntomas generales como fiebre, artralgia, baja de peso, fatigabilidad, asociado a otras cosas más específicas como pulsos y presión arterial asimétrica, o sea, en una extremidad voy a tener pulsos disminuidos respecto a la otra. Posible presencia de soplo, por ejemplo, un soplo abdominal. Claudicación, ¿ya? Hipertensión renovascular son otras manifestaciones. O incluso, acá, pueden sumar también como extra AVE en mujer joven. ¿Claro? El estudio se hace con exámenes para evaluar inflamación, donde tenemos elevación de la VHS y la PCR, y la arteriografía, para ver en el fondo qué tan ocluido está. El angiotac también sirve aquí como examen de estudio. Angiotac. Tratamiento. El tratamiento de estos pacientes con corticoides y, bueno, drogas ahorradoras de corticoides como la satioprina. Nuevamente menciono que lo más importante es que recuerden la clínica de estos pacientes, ¿ya? Son fenómenos isquémicos en mujeres jóvenes. Eso es lo que hay que recordar. Arteritis de las células gigantes. Bueno, hace un rato les dije que la vasculitis de vaso pequeño más frecuente de todas era la vasculitis leucocitoclástica. De todas las vasculitis, la más frecuente de las primarias, me refiero, de las que eran ANCA positivo y medianas y vaso grande, la más frecuente de todas es la arteritis de las células gigantes. Sus características es que comprometen de forma granulomatosa la aorta y sus ramas principales. Dentro de ellas, la más comprometida de todas es la que lleva el nombre a veces, arteria temporal, por eso se llama arteritis de la temporal. El compromiso es más frecuente en adultos, sobre todo mayores, y más frecuente en el sexo femenino que masculino. ¿Cuál es su clínica? Aparte de toda esta clínica general que ya mencionamos hace un rato, va a presentar cefalea, sensibilidad de la arteria temporal, sensibilidad del cuero cabelludo. En el fondo es típico paciente que tiene un fenómeno que se llama alodinia. ¿Ya? Se peina y le duele mucho el cuero cabelludo. Puede presentar neuritis óptica por compromiso de la arteria oftálmica, diplopía o ceguera, aunque sea temporal. Claudicación mandibular es el otro síntoma clásico, ¿ya? La claudicación mandibular en general es algo bien característico de estos pacientes. El estudio se hace principalmente con marcadores no específicos, que es la VHS, que se encuentra particularmente muy elevada, y el compromiso o el diagnóstico definitivo se hace con la biopsia de arteria temporal, que va a mostrar elevación o compromiso de la arteria temporal de tipo granulomatoso. Tratamiento es con corticoides en altas dosis. Nuevamente vuelvo a recordar acá, lo más importante es la clínica. Quizás el marcador acá es importante porque es la más frecuente de todas. Polimialgia reumática. Ya. Si bien no es como una vasculitis propiamente tal, es una enfermedad muy parecida a la arteritis de la temporal o arteritis de las células gigantes. Ya, sin embargo, no tiene compromiso temporal. Característica principal es que aparece incluso en un 50% de los pacientes con arteritis de la temporal. ¿Ya? Su clínica es fiebre, fatigabilidad y disminución de peso, o sea, inespecífico. Y lo principal, como dice el nombre, polimialgia, es el compromiso de la musculatura proximal, el cual va a ser con dolor y debilidad de la musculatura proximal. Estudio, elevación de la VHS es lo más importante, y también de la PCR. Y el tratamiento es con corticoides, ¿ya? Las dosis son más bajas que la arteritis de células gigantes, pero da lo mismo en el fondo. Es poco probable que uno como médico general tenga que manejar a este paciente, a lo más controlarlo. Síndrome de hombro doloroso.
Acá tenemos varias causas y clínicas asociadas. La primera a mencionar sería la artrosis, en la cual el paciente, como ya vimos al principio de esta clase, va a presentar dolor en la movilización activa y limitación a la movilización pasiva y activa de los movimientos. Por otro lado, va a tener crepitación ósea. Síndrome de manguito rotador, característico acá que se afecta el supraespinoso, es una tendinosis del supraespinoso. Hay dolor en la movilización activa y contrarresistencia del supraespinoso. Esto quiere decir dolor a la abducción de hombro. Capsulitis adhesiva, que esta es la etapa inicial de un hombro congelado. Claro, característicamente, como es inflamatorio, es un dolor que aparece en la movilización activa y pasiva y que tiende a disminuir con el uso del hombro. ¿Ya? Sin embargo, como el paciente le duele, va a tender a no moverlo y va a terminar con un hombro congelado. ¿Cuál sería el estudio acá de elección? Bueno, el estudio de elección va a depender de lo que queremos, de lo que estamos sospechando. Si sospechamos una artrosis, ¿ya? El estudio de elección sería en el fondo con una radiografía de hombros comparativa. Si sospechamos un síndrome de manguito rotador, con una ecografía. Las capsulitis en general, lo mejor aquí es la resonancia para verlas. Y el tratamiento es el tratamiento de la causa. Artrosis, manejo del dolor, mejorar la movilización, hacer ejercicios, manguito rotador, reposo, ya AINES, si no resulta infiltración y si no, cirugía, capsulitis adhesiva con corticoides o AINES, ya más kinesioterapia. Osteoporosis. Bueno, las características es que es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, todos lo saben, y en general corresponde a la primera causa de osteoporosis primaria. ¿Cuál es su clínica? Es asintomática, ¿ya? Puede tener fracturas de baja energía, como por ejemplo, acá algo que se ve en traumato, que es la fractura de Coles. Es una de las frecuentes, que es fractura de muñeca en el fondo. El estudio se hace con la densitometría ósea y acá tenemos dos cosas importantes de la densitometría, el T-score y el Z-score. T-score me habla de si es que tiene una osteoporosis y el Z-score me habla de si tiene o no una osteoporosis primaria o secundaria. T-score primero. Si el T-score está entre más 1 y menos 1 de desviación estándar es normal. Entre menos 1 y menos 2,5 de desviación estándar hablamos de una osteopenia. ¿Ya? Si es menor a menos 2,5 de desviación estándar, una osteoporosis. Z-score. Si el Z-score es mayor a menos 2 desviaciones estándar, o sea, desde menos 1,9 hacia el 0 o positivo, es una causa primaria, o sea, una causa por posmenopáusica. Si es menor a menos 2 desviaciones estándar, posible causa secundaria. Ejemplos de causas secundarias existen varios. Por ejemplo, un hiperparatiroidismo puede ser una causa secundaria o un cáncer. ¿Ya? Manejo general de estos pacientes, ¿cuál sería? Ejercicios de fortalecimiento muscular en primer lugar. Manejo farmacológico con calcio y vitamina D, ¿ya? Sobre todo en osteopenia, ese es el manejo de los pacientes con osteopenia. Y fármacos que debe recibir y que sería lo de elección en un paciente con osteoporosis, bifosfonatos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Osteoporosis secundaria. Como dije hace un rato, existen varias causas. Está la enfermedad de Paget, que no la mencioné anteriormente, el cáncer y el hiperparatiroidismo. ¿Ya? La enfermedad de Paget, en el fondo, es una enfermedad donde hay mayor reabsorción ósea. Y por lo mismo se va a producir osteoporosis más activa. Diagnóstico. Se realiza con densitometría ósea. Nuevamente la mencionamos. Recuerden que el Z-score va a estar disminuido, menor a menos 2 desviaciones estándar. Y el tratamiento es muy similar a la osteoporosis primaria. Además de esto se trata la causa. Por ejemplo, el hiperparatiroidismo se opera. El cáncer se manejará de distinta manera, con quimioterapia, radioterapia o cirugía. La enfermedad de Paget se maneja con corticoides cuando está muy sintomática. Recuerden, la osteoporosis secundaria es más frecuente en hombres.
A continuación vamos a ver las neuropatías por atrapamiento de los nervios mediano y ulnar, que son como los más frecuentes en realidad. Primero, ¿cuál es el sitio de atrapamiento de estos nervios? Principalmente en el nervio mediano sería el retináculo flexor profundo, a nivel de muñeca, ¿ya? En el nervio ulnar, el atrapamiento ocurre principalmente a nivel del codo, en la fosa que tiene su nombre, ¿ya? Clínica, y esto es lo más importante a recordar. Nervio mediano, ¿cómo se va a manifestar? Compromiso sensitivo de estos tres dedos, ¿ya? Clásicamente son los más comprometidos. Primero sensitivo puede llegar a ser motor presentando incluso una atrofia de la zona o de eminencia tenar. Nervio ulnar. Nervio ulnar es un compromiso sensitivo inicialmente de cuarto y quinto dedo, ¿ya? Para sentirlo, me gusta decir esto, simplemente acuéstense en la noche, cuando vean esta clase posteriormente, agarren su teléfono acostado y empiecen a hacer cualquier cosa con él y después de un rato van a sentir cómo se empieza a dormir el cuarto y quinto dedo. El estudio de estos pacientes es con electromiografía, ¿ya? Para confirmar el diagnóstico. Si bien existen exámenes clínicos, como por ejemplo el test de Fallen que se hace o el TINEL, que es para buscar irritación del nervio, ¿ya? Lo más adecuado es complementar el estudio con una electromiografía, y el tratamiento en el fondo va a depender de la gravedad del paciente y también de los recursos que haya, porque inicialmente lo que se hace es un manejo ortopédico para el nervio mediano, que es usar una órtesis, reposo y AINES. Segundo lugar, se infiltran los pacientes y en tercer lugar se operan. El nervio ulnar en general responde mejor a la cirugía. Fibromialgia, último tema de la clase. Característica de la fibromialgia, recuerden que es más frecuente en mujeres. La causa asociada está relacionada en realidad a un defecto en la fase REM del sueño, ¿ya? Es la fase donde existe mayor actividad durante el sueño. Serían pacientes que se quedan pegados ahí y que no tienen un descanso adecuado. Por lo tanto, amanecen el día siguiente con contracturas generalizadas. Clínica, ¿cuál es? Es dolor crónico, generalizado. Cefalea también puede presentar dolor abdominal crónico. O sea, es como un trastorno somatomorfo, ¿ya? Pero que, aparte. Además va a presentar alteraciones del sueño y quizás a veces del ánimo, muchas veces relacionado con depresión. No debe tener compromiso inflamatorio, tanto muscular o articular. El diagnóstico se hace con el examen físico, ¿ya? Antes se hacía con la palpación de puntos gatillo, que debería ser al menos 11 de 18 puntos gatillo, que correspondían a musculatura de la línea media o grandes articulaciones o perigrandes articulaciones como codos, rodillas, ya, caderas y hombros. Sin embargo, por la dificultad que esto podía generar para los clínicos, examinar todos estos puntos, actualmente se hace un score de WPI, que es Widespread Pain Index, ¿ya? Que es como la escala generalizada del dolor. Qué tanto dolor tiene la paciente con palpación de distintos lugares. Si esto es mayor a 7, ¿ya? Hace el diagnóstico de una de una fibromialgia. Esto tiene que tener al menos una duración de 3 meses, ¿ok? Y no tiene que tener otra causa probable, porque, por ejemplo, como casi se me sale, una paciente o un paciente con dermatomiositis va a presentar también un WPI elevado, ¿ya? O un paciente politraumatizado también. Por lo tanto, no tiene que tener otra causa probable. Si bien no está siempre recomendado, a mí me gusta mencionar esto frente a pacientes que puedan tener ustedes como en su práctica diaria, y es que es importante descartar otras causas de compromiso muscular, ¿ya? Sobre todo descartar una polimialgia reumática y también descartar una polimiositis. Por lo mismo, sería bueno estudiar con niveles de CK total y VHS. Una vez ya pasado el tratamiento de elección para estos pacientes tiende a ser con ejercicios de antidepresivos tricíclicos que le hacen bastante bien,
Dentro de ellos la amitriptilina se usa o la desipramina, ¿ya? Son los que más se utilizan. Y por otro lado también está el tratamiento con fármacos neuropáticos para el dolor neuropático que corresponde a la gabapentina o pregabalina. ¿Claro? Bueno, eso ha sido la clase de reumatología. Ha salido mucho más larga que en otros años en el fondo que la había hecho, pero es principalmente porque la actualicé y me parece mejor ordenada. Quedo atento a cualquier duda o comentario y por favor háganme el feedback necesario para esta clase para que siga mejorando. ¿Claro? Que estén muy bien, que les vaya muy bien en su prueba de reumatología o EUNACOM.